Dicen que los correos que llegan después de la medianoche son los únicos que dicen la verdad, son como confesiones. Recibí varios correos, varias historias reales, son confesiones de personas que por ahí no lo van a decir lo que le pasa en una fiesta familiar, en un cumpleaños, en el parque. Son confesiones de personas que, al igual que vos ahora mismo, se sintieron solas, traicionadas o al borde de rendirse en una habitación en silencio. Hoy no vamos a escuchar historias de terror, vamos a escuchar la verdad cruda de lo que pasa cuando apagamos la luz y nos quedamos a solas con lo que sentimos. Quédate, ponete cómodo o cómoda. Tal vez en uno de estos correos encuentres la respuesta que estabas buscando. Hola, te escribo esto porque hace mucho que lo tengo guardado y hoy, viendo la lluvia por la ventana en mi cocina, sentí que tenía que contarlo, tenía que soltarlo. Hace exactamente 2 años mi vida era un desastre. Me habían echado del trabajo de forma injusta y como no pude pagar el alquiler, tuve que terminar durmiendo en mi auto y era invierno acá en Manhattan. Si alguna vez durmieron en un auto en invierno, saben que el frío no te deja pensar. Se te mete en los huesos y te convencen de que nada va a mejorar. Esa mañana entré a una cafetería de acá de la ciudad. No quería café, solo quería estar en un lugar seguro con calefacción por 10 minutos antes de que me echaran. Revisé mi cuenta bancaria en el celular, tenía $2.15. Me puse en la fila, temblando, contando las monedas en mi mano. Sentí que todo el mundo me miraba, que olían mi desesperación. Cuando llegué a la caja me quedé mudo. No me alcanzaba ni para el café más chico. Estaba por pedir perdón e irme, sintiéndome la persona más invisible y fracasada del planeta cuando sentí una mano en mi hombro. Era un tipo común, de unos 50 años, con un sobre todo viejo. Me miró a los ojos, no con lástima, sino con una calma increíble, y le dijo a la cajera: hoy invito yo, dale el café más grande que tengas y ese sándwich de ahí. Me puse a llorar ahí mismo, frente a todos. Fue patético, pero no pude evitarlo. El hombre no se incomodó. Me pidió que me sentara con él y me escuchó hablar por 1 hora entera. No me dio consejos vacíos, solo me escuchó y al irse me dio la mano y me dejó una servilleta doblada. Cuando la abrí decía: el mundo es un lugar mejor con vos, aunque ahora no lo puedas ver. No te rindas. Adentro de la servilleta había un billete de $50. Ese día no solo comí, ese día recordé que era humano. Hoy, después de 2 años después, tengo un departamento, alquilo un departamento chico en la ciudad y un trabajo que amo. Y cada vez que paso por esa cafetería, entro y pago el pedido de alguien que se ve como si estuviera teniendo un mal día. El drama para mí se terminó, pero la esperanza, esa me la regaló un extraño en una servilleta. Hola, esta es una historia difícil de contar para mí, pero necesito que alguien me escuche, por eso te mando este correo. Quería contarte lo que me sucedió. Durante los 2 últimos 10 años, le dije a todo el mundo que mi hermano estaba muerto para mí. En mi cabeza, él era un traidor. Cuando mis papás fallecieron, dejaron una cuenta de ahorros que estaba destinada a pagar mi universidad. Era mi única oportunidad de salir del pueblo y estudiar medicina. Pero una semana después del entierro, mi hermano vació la cuenta y desapareció sin decir una palabra. Lo llamé de todas las formas posibles: egoísta, basura, ladrón. Pasé una década alimentando ese odio hacia mi hermano. Tuve que trabajar en varios lugares al mismo tiempo para poder pagar mis estudios. Y también me perdí cumpleaños, me perdí fiestas, me perdí horas de sueño. Todo por la culpa de mi hermano, o eso creía yo. Hace un mes volví a la casa de mi infancia para ayudar a mi tía a vender la casa. Subí al ático a limpiar unas cajas viejas y encontré un sobre de cuero marrón, escondido bajo unos tablones. Pensé que serían fotos viejas, pero eran recibos.
cientos de recibos de un hospital oncológico. Me quedé helado. Las fechas coincidían con los meses previos a la muerte de mi mamá. Mi hermano no se había llevado el dinero para él. Mi mamá nos había ocultado que su tratamiento era carísimo porque no quería arruinar nuestro futuro, pero mi hermano lo descubrió. Él vació las cuentas para pagarle 6 meses más de vida a mamá para que pudiera morir sin dolor y en su casa. Él prefirió que yo lo odiara por el resto de mi vida antes de decirme la verdad y romperme el corazón, sabiendo que mamá había sufrido tanto. Cargó con mi desprecio durante 10 años solo para protegerme. Me tomó 2 semanas encontrar su número actual de teléfono. Cuando finalmente me atendió, no pude hablar, solo lloraba. Él, que estaba escuchando del otro lado, con una voz mucho más vieja de lo que yo recordaba, solo dijo: «¿Ya terminaste la carrera, no? Sabía que lo ibas a lograr. Sos igual de terco que mamá. Ayer nos vimos, no hubo explicaciones largas, solo un abrazo que duró como 10 minutos en una terminal de micros. Me di cuenta de que el rencor es una cárcel que uno mismo construye, pero el perdón es la llave que siempre estuvo en nuestro bolsillo. Ahora estamos con mi hermano recuperando el tiempo perdido». Hola, toda mi vida me sentí como la oveja negra de la familia. Soy artista, pinto cuadros, pero la realidad es que no vendo casi nada. Tengo 28 años y mientras mis amigos se compran casas o autos, yo sigo viviendo en un monoambiente rodeado de bastidores y latas de pintura. Hace unos meses toqué fondo. Estaba decidido a tirar toda la basura, quemar mis pinceles y buscar un trabajo de oficina que odiara toda mi vida, solo para dejar de sentirme un inútil ante los ojos de los demás. Me senté frente a la computadora para armar mi currículum, sintiendo que me estaba rindiendo, pero buscando un archivo viejo, una carpeta de hace unos años, encontré un video de mi abuelo que me había mandado por mail justo antes de fallecer. Él era mecánico, un hombre de manos sucias, de grasa, pero con los ojos más brillantes que conocí. En el video, él está en su taller. Se limpia las manos con un trapo y me dice: «Hijo, escúchame bien, la gente te va a decir que el éxito es el tamaño de tu cuenta bancaria, pero el éxito es despertarse, mirarse al espejo y reconocerse en la persona que sos. Si haces algo que no amas por dinero, vas a ser un extraño para vos mismo toda la vida. No dejes que que te apaguen el brillo». Me quedé mirando la pantalla en silencio por media hora y me di cuenta de que él era el único que realmente me entendía. Borré mi currículum y en lugar de eso me puse a pintar, no desde la desesperación, sino desde el amor que él me había recordado. Esa misma tarde recibí un mensaje por Instagram. Era de un tipo que quería comprar un cuadro que yo había pintado hace años y que estaba guardado en un rincón. Me dijo que esa obra le recordaba su infancia y que necesitaba tenerla en su casa. No me hice rico ni mi vida cambió mágicamente de la noche a la mañana, pero por primera vez en años, esa noche me miré al espejo y me reconocí. La esperanza no es una meta que se alcanza, es una decisión que tomás cada mañana cuando decidís ser fiel a quien sos, a uno mismo. Saludos. Hola, quería contarte mi historia. No suelo contar esta historia porque suena un poco loco, pero dado el tono de los correos que estás leyendo, creo que acaba de encajar bien. Vivo en un edificio de departamentos en una ciudad enorme, de esas donde podés pasar años viviendo al lado de alguien y ni siquiera saber su nombre. Mi ventana da justo al frente de otro edificio. Durante meses me acostumbré a ver a la persona del cuarto B. Nunca le vi la cara claramente, solo veía su silueta. Esa persona siempre estaba ahí, trabajando o leyendo hasta la madrugada, igual que yo. Se volvió una especie de compañero silencioso. Si su luz estaba prendida, yo sentía que no estaba tan solo en mi insomnio. A veces, cuando yo me preparaba un café a las 3 de la mañana, veía que en el cuarto B también se movía una taza.
Era nuestra pequeña rutina sin palabras. Pero hace 3 semanas la luz del cuarto B no se prendió. Ni la noche siguiente ni la otra. Me empecé a preocupar de una forma absurda por un extraño, por algo bien que yo no conozco. Sentí que mi conexión con el mundo se estaba apagando. Una noche, en un ataque de soledad y tristeza por mis propios problemas, pegué un post-it en mi ventana que decía "¿Estás bien?" en letras grandes, sabiendo que era casi imposible que lo leyera. Al día siguiente, cuando volví del trabajo, miré hacia el edificio de enfrente. En la ventana del cuarto B había un cartel enorme, hecho con varias hojas pegadas, que decía "Gracias. Estuve en el hospital, pero ya volví. Gracias por mirar". Casi me largo a llorar en el medio del living. No nos conocemos, probablemente nunca nos crucemos en la calle, pero esa noche ambos dejamos nuestras luces prendidas hasta el amanecer. Me di cuenta de que, aunque nos sintamos aislados en estas cajas de cemento, estamos todos conectados por hilos invisibles. Nadie es realmente un extraño si alguien se toma el tiempo de mirar. La esperanza estaba ahí, en una ventana iluminada a las 3 de la mañana. Espero que estas historias reales, estos correos, te hayan servido para cerrar el día con una perspectiva diferente. A veces escuchar lo que otros superaron es un empujón que necesitamos para nuestra propia vida. Voy a responder algunas preguntas que me mandaron los suscriptores. ¿Son anónimas las historias? Absolutamente. Y muchas veces les cambio los nombres. Si me mandas tu correo, nunca voy a revelar tu nombre real, al menos que vos me lo pidas. Aquí lo importante es el mensaje, jamás se revelan los nombres y las ciudades. Hay ciudades que he cambiado también para que no se sepa. Tienen que ser historias largas para que las leas, para nada. A veces las historias reales más potentes son las que ocurren en un instante. Son chiquitas y son fuertes. ¿Puedo mandarte una historia si todavía no tiene un final feliz?, me preguntan. Claro que sí. El drama es parte de la vida y compartirlo ayuda a sanar. No todas las historias tienen que estar resueltas para ser contadas. Me mandó una mujer colombiana. ¿Cada cuánto subís estas confesiones? Eh, mis- yo trato de traer varias historias reales 2 o 3 veces por semana. Eh, pero depende, porque hay veces que las historias son muy buenas y las subo. Me llegan mucho correo